y 3xI presentan Pares Impares. El 5 de diciembre en Chile celebramos el Día del Patrimonio Social. La idea es fomentar, relevar el rol que tiene la solidaridad, el voluntariado y la colaboración en un país que lo necesita siempre. Nuestro país y el mundo completo requiere de estos ingredientes para hacer de las sociedades lugares que sean más amables y más prósperos. La cohesión social es una condición para el desarrollo, pero también es una condición para el bienestar humano. Y es por eso que hoy queremos volver a conmemorar este día como una forma de polinizar el pensamiento y poner en el centro de la agenda, incluso política en este tiempo, el rol que tiene la solidaridad. Hemos hablado antes de que Chile exporta solidaridad, cómo podríamos expandirlo como un virus también dentro de nuestro propio país, en nuestras fronteras a una mayor velocidad. Veámoslo en la siguiente nota. 3:34 de la madrugada del 27 de febrero de 2010. Bastaron apenas 4 minutos para que el terremoto de magnitud 8.8 en la escala Richter devastara ciudades como Constitución, Concepción y Talcahuano. Casas que venían pasando por aquí a una altura de 2 metros, les traía el agua. Perdimos cajas, perdimos casillas, quedamos con los pijamas y a pies pelados. Así como nosotros hemos sido solidarios hacia el otro costado, el costado de Arica, se ponga hasta acá las pilas. 15 años después, no solo permanece el recuerdo de la destrucción, sino también el de la ayuda que surgió entre vecinos, comunidades y voluntarios a lo largo del país. Espíritu solidario que no solo surge ante emergencias, sino que también es un permanente y está presente en acciones del día a día, que muchas veces son anónimas, en los barrios, en los espacios de trabajo, con la propia familia, así como en fundaciones, empresas y organizaciones comunitarias. Y es que según la Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025, el voluntariado ha ido en aumento durante los últimos años. Este año, el 30.3% de chilenos y chilenas hace voluntariado, respecto al 25% del año pasado. Y además aumentó la frecuencia, que es la otra buena noticia. Lo hacemos cada vez más y más frecuente. Una vez a la semana es de las frecuencias más citadas dentro del estudio. Con el fin de hacer de la colaboración un patrimonio cultural de Chile y recordar el poder que tiene el amor y la entrega al otro, este 5 de diciembre la Comunidad de Organizaciones Solidarias impulsó por segundo año consecutivo el Día del Patrimonio Social. La idea de celebrar el patrimonio social busca justamente celebrar una cultura que está en nuestro país de ser solidario, de trabajar con los demás, de ayudar a las personas que lo necesitan, de hacer acciones de voluntariado, y eso está súper inserto en nuestra cultura, pasa todos los días, pero queremos poner un día donde se pueda mostrar, ver y finalmente convocar a que más personas entren. Es en este contexto donde la Fundación Tregua, Farmacéuticas MSD y el Pequeño Cotolengo se unieron para pintar los parrones del hogar que acoge a más de 300 personas con discapacidad intelectual en Cerrillos, transformándose así en una de las 290 actividades que se realizaron a lo largo del país. Al final es compartir un poco de el espíritu que se vive en el Cotolengo, vivimos la solidaridad en el día a día y hoy día lo compartimos con estos voluntarios que entregan parte de su tiempo, de su energía, de los recursos que pueden compartir con nosotros para darle un poquito más de dignidad a estos espacios y revivir lugares que por tiempo, por un montón de motivos se van en el tiempo deteriorando. Para nosotros cualquier cosa que podamos hacer para mejorarle y darle más dignidad a la vida de los residentes de Pequeño Cotolengo, la verdad es que es un gran aporte y sabemos que cuando salgamos hoy día de esta actividad vamos a salir con nuestro corazón lleno. Para mí la primera vez que hago un voluntariado como este, uno al entregar muy poco recibe tanto que eso me está llamando mucho la atención y estoy demasiado feliz de estar aquí. Ya con una pintura nueva basta para cambiarle un poco la experiencia, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea, contribuir con esta idea de poder mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que cuando nosotros compartimos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro cariño con personas que tal vez no conocemos o personas que están en una situación más vulnerable, obviamente nos provoca una emoción, un placer, ese aporte que otros por ahí no lo tienen.
Iniciativa que vino acompañada del que llamamos el mejor amigo del humano. Este ser que sin prejuicios de por medio siempre entrega amor. Son perros de terapia, con el fin de hacer más amigable la interacción de los residentes con los más de 40 voluntarios. Los perros son facilitadores a nivel de neurotransmisores hormonales, en donde a través de estar cerca de ellos favorecen endorfina, oxitocina y en el fondo una serie de hormonas placenteras que facilitan a través del vínculo humano-animal el disfrutar, pasarlo bien y generar bienestar a nivel general. Entonces hoy día los perros están viniendo para facilitar también la interacción entre los residentes y las personas del laboratorio. Mientras que en el Estadio Marista de Santiago se desarrollaban las primeras Olimpiadas de la Inclusión. La Fundación Gesta, en compañía de la Escuela Básica Especial Santiago Apóstol y el Colegio Marista Instituto Alonso de Ercilla, fueron los encargados de realizar competencias intergeneracionales de atletismo. Nosotros apelamos a una solidaridad no cualquiera, sino que ojalá una solidaridad transformacional, ¿sí? La idea es superar esta solidaridad asistencial en donde solamente ir a repartir cosas o generar cosas esporádicas, sino que sostenerla durante todo el año. Aproximadamente los 80 niños del colegio, más sus apoderados, familias, profesores y la comunidad educativa en general. Principalmente se hicieron corridas de 100, 200 y 400 metros, están haciendo salto largo también, pesas. Una experiencia en que los chicos han podido compartir en distintas actividades y se promueve la inclusión también, porque todas y todos han podido participar. Esto es muy significativo porque yo veo que para los niños y niñas sordas es una tremenda oportunidad, que a ellos también los entusiasma, los vincula y donde se comunican en lengua de señas. Me llamo David Zamora y esta es mi seña personal. Para mí salir de la escuela a hacer este tipo de actividades es muy emocionante, compartir con mis amigos, venir al estadio por primera vez, estar en un espacio como este, por ejemplo, correr, ganar, la verdad, con mucho esfuerzo y todo me parece estupendo. Bueno, yo me emocioné en la mañana porque el mío ganó los 400 metros, entonces estoy feliz, me encanta esto que se hace ahora porque se conoce más el mundo de los sordos, de las personas sordas, porque antes como que no se conocía. Y creo que vamos, aunque nos falta mucho todavía, pero vamos súper bien con el tema de la inclusión y ver que ellos sí pueden. Se tratan de iniciativas que ponen en el centro a la colaboración. Y es que en medio de un mundo complejo donde muchas veces pensamos que prima el egoísmo, estas instancias nos demuestran lo contrario y se vuelven cruciales para generar más unión y contribuir a una sociedad más cohesionada e inclusiva. Hablamos de la cohesión social. Conozco gente que no conocía, voy a un barrio que no conocía, entiendo una dificultad que antes no entendía y eso me permite vivir en una sociedad donde estamos más cohesionados, estamos más incluidos entre nosotros y además estoy más contento. En un mundo tan polarizado como el de hoy, de hecho estamos en pleno proceso eleccionario con distintas condiciones geopolíticas que son un poco más complejas, el voluntariado viene a unirnos, a encontrar un punto que nos una, que nos centre, más allá de las diferencias que podemos tener como individuos e individuas. Permite que personas distintas puedan confluir en un espacio, permite que el trato mejore incluso aunque pensemos distinto. Una vez más, 40.000 voluntarios repartidos a lo largo de Chile en 13 regiones evidencian todo lo que podemos lograr cuando colaboramos y trabajamos por el bien común. Es el patrimonio social de Chile, cuyo tremendo valor, muchas veces anónimo, hacen de nuestro país un mejor lugar y espacio para vivir. Es sabido que en ciertas conversaciones, en ciertos momentos, cuando alguien se pone a hablar de política, hay otro grupo de personas que digan, no, a mí no me gusta, yo no quiero que aquí hablemos de política, o en esta mesa no se habla de política, porque cada vez hay más gente que siente de alguna forma un rechazo hacia la política o hacia cómo se ejerce la política, lo vemos en las encuestas, a pesar de que la política es una pieza central para articular nuestra vida social. ¿Por qué es importante la política? ¿Qué beneficio tiene que nos interesemos y que aprendamos a hablar de forma civilizada sobre la política? Es lo que comentamos en la siguiente cápsula. No es novedad que por estos días gran parte de las personas sientan un rechazo hacia la política. Y cómo no, si hasta los mismos políticos han renegado de ella y se han abanderado a toda costa por ser independientes.
Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que la política siempre ha estado allí, prácticamente toda la vida. ¿Te acuerdas cuando hiciste campaña o te postulaste para ser presidente de curso? ¿O al revés, cuando te arrepentiste de votar por el tesorero que perdió la plata para la gira de estudios? Desde que existen las civilizaciones, existe la política. No por nada el filósofo griego Aristóteles nombró su obra clásica Politica, para referirse a los asuntos de las ciudades, sirviendo como una especie de motor que hace funcionar todo el engranaje que es la vida en sociedad. Cada acción que realizamos, desde decidir dónde compramos el café de la mañana hasta el voto que emitimos en una urna, tiene connotación política, lo que refleja tus intereses y valoraciones como ser humano. Te invitamos a que te asumas como un ser político, para seguir construyendo entre todos una mejor sociedad. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos con mucho más de Pares Impares. No se muevan. Estamos aquí una vez más tratando de encontrar ciertas claves que a veces nos permiten avanzar más rápido, acelerar o más bien derribar esas barreras que nos impiden colaborar, que tienen impacto también en el desarrollo y en el crecimiento del país y en el bienestar general de las personas, porque la falta de confianza, la falta de colaboración, no solo tiene un impacto muy concreto en que nos cuesta todo mucho más para emprender juntos una tarea como nación, sino que en lo cotidiano se vive áspero, se vive incómodo, nos hace perder energía. Y es por eso que quisimos invitar a Mónica Retamales, directora ejecutiva de Fundación Codea, en parte porque el rol de esta fundación ha significado tender puentes hacia muchos rincones de la sociedad y construir una infraestructura que colabora con la cohesión y con la confianza. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Paloma. Encantada de estar aquí. Lo primero que me encantaría en una línea es que nos dijeras qué hace Fundación Codea. Empodera a personas para que se sientan preparadas para el desafío de esta hiperaceleración digital y para que ojalá puedan aprovechar las posibilidades, las oportunidades que esta revolución ofrece. Nos parecía muy interesante ver tu experiencia porque gran parte de lo que el mundo está viendo como un efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial es el aumento de las brechas. Pero si nosotros nos remitimos a los 2000, la promesa de Internet y la promesa de la globalización era la promesa de la democratización. Y Fundación Codea justamente hace lo que esa promesa había dicho. O sea, en el fondo le dice a personas que hoy día tienen trabajo de mala calidad o que no los satisfacen, les dicen, mira, yo con un curso de 7 meses te voy a habilitar para este nuevo mundo digital, y lo hace y transforma la vida de las personas. Eso es muy sorprendente. O sea, lo primero que quería yo conocer es eso, es cuál es tu fe, a pesar de lo que está pasando en otras dimensiones del mundo, en que sí la tecnología, sí la globalización, sí la nueva era digital puede todavía ser un puente para transformar la vida de las personas. Primero, para mí no es fe, es evidencia. Nosotros vemos los cambios transformacionales que se generan cuando las personas entienden cómo funciona este mundo digital y entienden que no hay un momento en que uno diga soy experto, porque esto cambia de una manera tan rápida que finalmente lo que tú elaboras y lo que tú tratas de transmitirle a esas personas es que esto va a ser un constante y que tienen que aprender a estar constantemente desafiadas, entendiendo y movilizándose, experimentando por lo demás. Y cuando instalas como ese mindset en la cabeza de cualquier ser humano, ves cómo aflora y cómo encuentran posibilidades y donde estas conexiones que eventualmente ellas tienen con su, por ejemplo, negocio o con su interés vocacional, etcétera. Cuando eso lo empiezas a visualizar, uno ve que esas personas rápidamente se suben a esta curva. O sea, como que aprenden a aprender. Exactamente, exactamente, porque nos metieron en algún minuto en el ADN que nosotros teníamos que estudiar una cantidad de años, hacer una carrera y después íbamos a tener un curso así como eterno en el mismo lugar o en el mismo área de expertise. Eso se murió hace mucho rato en el mundo. No, y me encanta la figura que hiciste, porque hiciste como una elevación. Y la verdad es que no necesariamente la vida es así.
O sea, cada vez es menos. De hecho, tú ves a las futuras generaciones y te das cuenta que ellos tampoco piensan en que esto va a ser lineal para nada. Ellos podrían hoy día trabajar de Uber, mañana hacer un curso de especialización, trabajar ahí, volver a estudiar y cambiarse de tema. Esa movilidad, una la está viendo en todo el mundo y yo veo que es una tremenda posibilidad y una oportunidad. Y eso es lo que me parece interesante. Las personas que nosotros hemos formado, muchos años después me dicen, oye, yo estoy viviendo ahora, no tengo idea, en Canadá, en Europa. No, me cambió la vida wow, radicalmente. Qué interesante. Y no necesariamente en tecnología, es simplemente la posibilidad de aprovechar todo esto que se genera en estas redes mundiales. Me encanta que hayas terminado con redes, tu frase, porque gran parte de lo que nos llamó a nosotros la atención para que vinieras a Pares Impares es escucharte hablar de la necesidad de la generación de redes entre el mundo privado y con el Estado, con personas y con instituciones que no son novias. Yo te conozco hace mucho tiempo y diría que una característica muy específica tuya y de tu equipo es que siempre es como, tú tienes eso, yo quiero conocer, yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero hacer algo en conjunto, ¿no? Y entonces me encantaría primero, en una época tan desafiante como esta, que estamos eligiendo en un nuevo gobierno, que vamos a salir a otra etapa, ¿cuál es la importancia de la colaboración público-privada? Es clave. O sea, es evidente que el Estado dejó de funcionar. No en Chile, en el mundo. La capacidad de delivery de los gobiernos es cercana a cero. Y eso es lo que genera gran parte de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que quienes están en el poder tienen que reconocer que no vienen aquí no son dioses y que necesitan a todos los que quieran sumar en la mesa. Creo que es fundamental. Creo que es evidente que para hacer los cambios profundos que necesita Chile, se necesita aquellos que saben de esos cambios profundos. Yo represento a una ONG y de verdad que la cantidad de pedagogía que tenemos que hacer sobre el tema digital a quienes gobiernan es altísima. Y yo no lo podría hacer desde una mirada soberbia. Tengo que entender que hay un otro que efectivamente no tiene por qué saber y hay que hacer mucha pedagogía. Ahora, creo que la colaboración, como toda actividad humana, tiene que ser de alguna manera estar enmarcada en algo. A mí me invitan a colaborar muchas veces y siempre me quedo en muchas ocasiones con la sensación de que no sé a qué me están convidando, cómo termina. Si nosotros llegamos a un acuerdo, ¿quién garantiza que ese acuerdo va a ocurrir, así como lo conversamos? Entonces creo que falta mucha metodología en la colaboración. Y creo que está lleno de mesas y de conversaciones. El Estado convoca mucho a eso y creo que habría que convocar a menos y habría que concentrar mucho más. Y habría que hacer una promesa real. O sea, nos vamos a sentar aquí todos los que estamos y vamos a hacer un esfuerzo que inicie aquí, que termine acá. Creo que eso es algo que falta mucho en la colaboración público-privada. Mónica, algo que me parecía interesante de escucharte justamente en una conversación antes, era que igual tú decías, pero nos necesitamos todos. O sea, también necesitamos al Estado. Necesitamos colaborar, pero sin duda necesitamos al Estado. Y me encantaría llevar la mirada, porque evidentemente cuando miramos al Estado es muy fácil decir todo lo que falta. Sin duda. No es difícil hacer esa lista. ¿Qué le falta al sector privado para que esa colaboración o incluso la solución de problemas a veces sin el Estado pueda también acelerarse? Te lo pregunto porque yo creo que también nosotros tenemos un trabajo importante de cómo mejorar a nuestro propio sector privado para ser más dinámico, más arriesgado, para ser más innovador. Tú trabajas mucho en ese mundo, pero Chile es un país donde eso igual cuesta. Totalmente. Yo creo que empatía. Yo creo que entender que esto no es sencillo. Los empresarios, yo he sido empresaria mucho tiempo en mi vida, tendemos a simplificar las cosas. El Estado es complejo. La gente que trabaja en el Estado, gran parte de la gente que trabaja en el Estado trata de mover un elefante todos los días. Entonces creo que eso es fundamental, entender que esto es complejo.
y que por lo tanto no vamos a resolverlo en una conversación, en un café, ni en un listado de cosas que nosotros vayamos a entrar. O sea, no nos podemos parar desde que somos los expertos en algo que en realidad no entendemos. Y yo personalmente he acompañado políticas públicas y toma mucho tiempo y toma mucha energía y hay que revolver mucho café y hay que pedir muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene el Estado? Volviendo a la pregunta, tiene escala. Para quienes trabajamos tratando de hacer cambios sistémicos, la escala es fundamental. O sea, está súper bueno si yo lo hago con 100 mujeres, pero ¿qué tal si lo hago con 500.000 mujeres? Entonces, esa capacidad la tiene el Estado. Entonces, tengo la impresión que el Estado tendría que ayudar a garantizar a buenas políticas públicas, a buenas iniciativas privadas, escala. Porque si garantiza escala, efectivamente los cambios pueden ocurrir. Y obviamente quienes estamos trabajando detrás tenemos que reconocer que no tenemos los presupuestos, que no tenemos un montón de casas, por lo tanto tenemos que ceder lo que nosotros consideramos nuestro hacia un bien público. Y eso también es difícil. No es tan fácil entregarle la guaguita al Estado. A mí, yo he entregado varias guaguitas al Estado y es complejo porque uno de repente siente que están convirtiendo la guaguita en Frankenstein, ¿no? Entonces hay ahí una negociación importante, pero que cuando es virtuosa es muy impresionante el cambio que uno puede generar en la vida de las personas. Este programa es un programa que tiene como foco poner en el centro el tema de la cohesión social, de la construcción de confianza, del bien público, que son puras cosas que son buenas palabras para decir, pero son difíciles de hacerlas, ¿no? Son como inasibles y materializarlas es importante. Y por eso me encantaría que nos ayudara a entender todo esto que nos has contado, qué rol juega en un país más amoroso, en un país en el que todos se sienten parte, en un país más inclusivo, más próspero e incluso en el desarrollo. Yo creo que la generación de confianzas es un trabajo diario. Yo me hago mucho control check en eso, porque de alguna manera en mi rol yo realmente tengo que dar confianza de que la responsabilidad que estoy tomando sobre mis hombros voy a ser capaz de sostenerla. Yo te voy a dar un ejemplo súper banal, pero cuando yo me cambié a vivir en el barrio en el que vivo hace 25 años, el día 2 alguien me tocó el timbre y era mi vecino que llevaba un queque. Muy de película. Muy de película. Yo de verdad que no lo podía creer. Era un señor grande que vivía solo y había hecho un queque para mí para recibirme. Y dije, qué increíble. Y me contó de este barrio. Me dijo, este barrio es un barrio muy de vecinos. Nos llamamos vecinos. Y yo rayé con esa idea. Y entonces es un barrio bien peleador también, ¿eh? Muchos proyectos inmobiliarios amenazándolo, etcétera, proyectos viales. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué puedo colaborar desde mi mundo? Internet, en ese minuto yo estaba muy pegada en los años 2000. Dije, bueno, yo voy a empezar a trabajar en una base de datos de vecinos, de mails. Han pasado muchos años desde ese minuto. Yo administro la lista de correos del barrio, básicamente. Son 1.200 registros. Un montón. Es un montón. Y gracias a eso hemos podido organizar el barrio, desde el malón del barrio hasta la pelea. Hasta las peleas. Pero sobre todo hoy día estamos organizados por cuadras, todo lo que es seguridad. Yo te diría que eso que hay en ese barrio contribuye a la paz social, al diálogo, a la sensación de que somos personas más felices de donde estamos viviendo. O sea, cosas pequeñas que todos podemos hacer pueden cambiar literalmente vida de muchos. Entonces yo creo que al final uno se tiene que parar siempre desde ahí, desde lo que yo puedo hacer. Yo hay un montón de cosas que realmente me declaro que no sé hacer, pero las que uno puede hacer realmente contribuyen. Mónica, ¿y cuando tú no sabías esto? Me parece interesante que el primer ejemplo que cites es el de tu vecino, el 2000, con el queque, porque cuando las cosas son cercanas, cuando es tu barrio, cuando es tu vecino, tal vez podría ser más fácil saludarlo o ser amable que cuando te juntas, por ejemplo, con alguien de quien sospechas, que crees que lo hace pésimo, como el Estado. Por ejemplo, o un competidor, lo digo también desde el mundo privado. O sea, aparte,
todos fuimos un poco criados en la lógica de la competencia más que la de la colaboración. Entonces me encantaría saber un poco cuál fue un poco tu momento eureka respecto de que tenías que cambiar tu modo en lo privado, en lo laboral, en la vida cotidiana, en tus interacciones, para entrar en un modo te llevo el queque. Bueno, yo vengo de una industria, la industria tecnológica, que fue una industria que en algún minuto pensó que iba a cambiar el mundo. Y vaya que lo cambió. Pero de verdad que los que vivimos como la construcción de Internet, yo entré a la industria en el 97, teníamos como una mística, creíamos efectivamente que a través de la tecnología íbamos a poder escalar soluciones para resolver los grandes problemas de la humanidad. O por lo menos yo me creí ese cuento. Y para mí fue súper dramático lo que pasó con la industria. Porque además era choro que habíamos muchos neurodivergentes en esta ecuación, entonces también había algo muy, muy fuerte de cómo los excluían, los que nos metían en el sótano. Ustedes tal vez no te acordáis de esa época, pero los tecnológicos, los técnicos estábamos metidos realmente, literalmente en los sótanos. Hoy día son los gerentes generales más poperos del planeta, ¿no? Y a mí me pasó en algún minuto que como que sentí que me tenía que hacer cargo un poco de lo que nos estaba pasando como industria. La falta de desconexión, el empezar a medir todo por clics, la falta de humanidad de las construcciones digitales que estamos haciendo. Yo creo que he tenido varios momentos eureka, pero tal vez el más heavy, empresarialmente hablando, me tocó armar una empresa muy grande en algún minuto. Y dije, finalmente voy a ser millonaria. Era como que eso era como que había firmado un acuerdo así súper importante con los gringos y todo. Y tenía que armar un centro de desarrollo tecnológico con mucha gente. Y empecé a buscar a esa gente. Tenía que en un mes tener contratados, ponte tú, que a 200 personas. Y no encontré a nadie en Chile. No encontré gente en Chile que tuviera las competencias que me estaba pidiendo mi socio americano. Entonces terminé viajando a la India, trayéndome indios a vivir a Chile. Bueno, esa es otra historia. Pero me di cuenta de la tamaña oportunidad que nos estábamos perdiendo. Así, literal. Y ahí fue que nace un poco esta idea de cambiarme al tercer sector y de realmente formar gente para que participe de la revolución. Y tratar de convencer políticas públicas, decir, como la India. Yo cuando era chica con las monjas rezaba por los niños en la India. Como la India hoy día es esa potencia y es gracias a haber apostado a los talentos instalados. Entonces, eso, creo que un país como esa podría ser una posibilidad. ¿Qué característica tiene el talento digital que tú desarrollas pensando justamente en no reproducir el monstruo? Porque hoy día sí sabemos todos los días, hoy día las grandes tecnológicas tienen más poder que muchos países juntos y hay muchos de sus efectos que realmente nos destruyen. Entonces, ¿cuál es la característica y cómo se enseña un talento digital con sentido de humano, de cohesión social y de crecimiento colectivo? De partida yo creo que esto tiene que masificarse a nivel escolar porque la innovación temprana realmente genera así, pero los niños inmediatamente sienten que esto tiene sentido, porque ellos viven ahí. Entonces tú les estás enseñando cómo generar algo interesante con eso que consumen, con eso que a veces daña, ¿no? Entonces eso sin duda, pero yo diría que lo que más le falta a esta industria es diversidad, otros campos, otra gente hablando del tema. ¿Para qué decir las otras ciencias, pero las ciencias sociales? Que no estén paradas en la discusión que estamos teniendo hoy día, que no estén discutiendo. Hay 1/3 de consumidores de Internet que son niños y nadie está diciendo, oye, ¿qué le estamos mostrando a un niño de 5 años que agarra un celular y puede encontrarse con pornografía viva? ¿Cómo eso nadie está discutiendo qué hacer? Entonces yo creo que lo que más le falta a esta industria es gente de otros lugares que venga a criticarla, que venga a hacerla mejor. Oye, y para terminar, pensando en que sí podría ser el sueño de alguna persona cambiar su vida, ¿cuál es la primera invitación que tú le haces a esa? Yo conozco muchos casos de personas que han sido formadas por CODEA, no sé, esa mujer que fue dueña de casa y a sus 45, 50 años por primera vez tú le dices, tú puedes aprender. ¿Cuál es
speech, ese discurso que tú le das para decirle que sí puede? Yo creo que el discurso es desde la demanda. Hoy día las habilidades digitales son requeridas por todas las industrias transversalmente. Todas las industrias del mundo están obligadas a transformarse y a tener una oferta de valor en el mundo digital. Y por lo tanto, desde la demanda, desde las posibilidades, aumenta muchísimo una persona que tiene conocimiento y mindset digital versus otra que no. De hecho, cuando tú miras y le preguntas a las empresas qué es lo que necesitan, es gente que sepa inteligencia artificial, gente que sepa elaborar un problema y resolverlo con habilidades digitales, etc. Por lo tanto, no crean que las empresas siguen pidiendo lo mismo. Las empresas hoy día están cambiando sus perfiles de ingreso y por lo tanto aprender habilidades digitales efectivamente les va a dar mucha vitalidad a sus carreras. Te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a ir a una pausa. Quisimos dar una mirada a un mundo que está transformándose a una velocidad que a veces no somos capaces de seguir y ver qué hay ahí para la confianza, qué hay ahí para la cohesión social, qué hay ahí para soñar con un futuro distinto para cada uno de nosotros y para todos juntos en Chile. Vamos y volvemos. Durante la segunda mitad del siglo XX, Irlanda del Norte fue el escenario de uno de los conflictos más complejos de Europa moderna. Nacionalistas, unionistas, católicos, protestantes, divididos por siglos de historia, violencia y desconfianza, pero también unidos por la búsqueda de un acuerdo que hiciera posible la convivencia. Queremos conocer más sobre el conflicto, también conocido como The Troubles, y las lecciones que ellos lograron obtener para sociedades que buscan reconstruirse después de la división, en el siguiente informe de Cristian Soto. Zombie de The Cranberries es sin duda uno de los himnos clásicos de los 90. Pero detrás de su pegajoso coro hay una letra que hace referencia a uno de los episodios más violentos de la segunda mitad del siglo XX en Europa, el conflicto norirlandés, también conocido como The Troubles. Siglos de ocupación británica en la isla de Irlanda terminaron por explotar en una guerra de independencia en 1919. Tras diversos acuerdos que lograron cierta autonomía, en 1949 se estableció oficialmente la República de Irlanda, que cubre 26 de los 32 condados de la isla. Los 6 restantes conformarían Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido. Es justamente en el norte donde esta separación geográfica y política agudizó uno de los principales puntos de división en la isla, la religión. Por un lado, los protestantes descendientes de británicos y por otro, los católicos nativos de Irlanda. A principios de los años 60, la minoría católica de Irlanda del Norte inició protestas por derechos civiles. En lo que más se notaba eran temas de desigualdad social y de participación política, especialmente en Ulster, al norte de Irlanda. Ahí era el lugar donde la población protestante era mayoría, pero aún así tenía un nivel de poder que era absolutamente desproporcionado. Había, por el mismo sistema de condados, de distritos, se habían dibujado de manera de que los católicos en ciudades como Derry, donde sí eran mayoría, vieran reducido su poder, vieran reducida su representación. Y es ahí donde está gran parte del inicio de The Troubles. Ahí encontramos la génesis. Los derechos igualitarios garantizados por el gobierno británico, el gobierno de Westminster en Londres, eran menos igualitarios en la realidad. Así, el derecho a voto estaba limitado por el requisito de propiedad, lo que significaba que no existía un principio de una persona, un voto, que era la reivindicación de los derechos civiles en la década de 1960 en Irlanda del Norte. Protestas que con el tiempo empezaron a ser reprimidas por la Policía Real del Ulster, la RUC, que respondía directamente a la corona británica. Como respuesta, resurgieron grupos como el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, que fue clave en la independencia de Irlanda a inicios del siglo. Este empezaría una guerra de guerrillas contra el Estado británico y otros grupos paramilitares leales a este, como la Fuerza Voluntaria del Ulster o UVF, lo que puso en juego la cohesión social de la isla.
La tensión y violencia interna llegaría a tal punto que en 1969 el Reino Unido decidió enviar tropas a Irlanda del Norte. En 1969 comenzamos a ver cómo el Estado reprimía las marchas por los derechos civiles, lo que llevó a la defensa de la comunidad, que es la primera ocasión en la que el IRA y otros defensores de la comunidad comenzaron a salir y a defender violentamente sus comunidades, primero en Derry y rápidamente durante el verano de 1969, en agosto, en Belfast. Esto como una forma de alejar a la policía de los manifestantes por los derechos civiles en Derry. Esto nos lleva a una situación en la que el IRA comienza a surgir primero para defender a sus comunidades de las turbas realistas y la URC, pero a medida que se despliega el ejército británico, inicialmente como fuerza de mantenimiento de la paz, la rivalidad tradicional entre el IRA y el ejército británico realmente comienza a surgir. Mandan al ejército británico, Inglaterra dice cómo se les está yendo de las manos, y los católicos al principio lo reciben bien, dicen, ok, viene el ejército británico, significa que nos van a ayudar, significa que van básicamente a protegernos de los abusos de los Royal Ulster Constabulary, que nos van a proteger de la población protestante, pero poco a poco se van a dar cuenta de que eso no ocurre, que van a comenzar a ver más abusos incluso. Y ahí es cuando llegamos a lo que se conoce como el Domingo Sangriento en 1972, cuando paracaidistas británicos disparan contra una marcha pacífica, matan a 13 personas ahí mismo y atacan los diferentes barrios católicos. A partir de este punto se desataría un conflicto que se tomaría la isla de Irlanda por las próximas 3 décadas y que también tendría efectos en Inglaterra. 3.500 personas murieron, más de la mitad de ellas fueron civiles, católicos y protestantes. Atentados, ataques, asesinatos, bombazos y tiroteos eran comunes. Con este nivel de violencia, tanto los grupos guerrilleros republicanos pro-irlandeses como los pro-británicos fueron catalogados como terroristas. Más de 30 años de conflicto que decantaron en un necesario proceso de paz. Inglaterra, protestantes y católicos de Irlanda del Norte, la República de Irlanda y el Sinn Féin, el ala política del IRA, se sentaron a negociar un fin a la violencia desde inicios de la década del 90. La búsqueda de puntos comunes y la igualdad de derechos en el norte fueron los aspectos claves que se lograron pactar en el Acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998, demostrando una vez más que el diálogo es la mejor herramienta para los acuerdos. Por el tipo del conflicto que era muy difícil que hubiese una solución sin la participación de la sociedad civil. Entonces tienes que, cuando fueron los acuerdos de Irlanda del Norte, los acuerdos del Viernes Santo en 1998, tienes que hay una discusión política, pero también hay una discusión civil. Entonces esa discusión civil se traduce en que hubo una necesidad de hacer un referéndum. Bueno, el Tratado de Viernes Santo incluye varias cláusulas. De partida, y yo creo que entre las más importantes, son cambios políticos respecto a cómo se gobernaría. Se pone nuevamente un sistema parlamentario, se reabre un Parlamento de Irlanda del Norte, pero buscando mayor representación, que no volviera a ocurrir que los protestantes estaban representados y los católicos postergados. Se utiliza, de hecho, con este fin, lo que nosotros conocemos y tenemos acá, que es el sistema de D'Hondt. Otro cambio que hay, obviamente, se pone en la cláusula que los grupos paramilitares deben desarmarse. Los presos políticos son también liberados siempre y cuando aquel grupo al cual pertenecían hubiera entregado las armas. Otro cambio importante y clave es que los ciudadanos de Irlanda del Norte pueden optar a tener pasaporte británico o pasaporte de la República de Irlanda, o ambos. Junto a las decisiones políticas, la construcción de paz en Irlanda del Norte ha sido empujada por organizaciones civiles que buscan el contacto e intercambio cultural, especialmente en las comunidades que viven cerca de la frontera y dentro de importantes urbes como Belfast y Derry. Y hay elementos de cómo trabajar. Uno trabaja para construir la paz con el que es el enemigo o el contrincante. Estás construyendo algo distinto, algo nuevo, algo que todavía no existe. Y primero, instancias de trabajo a nivel comunitario, trabajos de interculturalidad,
de diálogo, en el caso de Irlanda fue diálogo interreligioso, porque el principal elemento era la diferencia religiosa. La segunda fase del proceso de paz es, en realidad, un proceso que continúa hasta el día de hoy. Se trata de un proceso iterativo constante que intenta mantener la paz acordada en 1998. Este segundo proceso no es lineal, sino que ha sufrido múltiples altibajos. Así, la violencia sigue impregnando la historia de Irlanda del Norte hasta casi la actualidad. La muerte de la periodista Lyra McKee y el atentado contra el juzgado de Derry en 2019 son ejemplos de cómo la violencia republicana disidente persiste, y también tenemos el espectro de la amenaza de la violencia realista, especialmente desde el Brexit en 2016, lo que ha significado que el proceso de paz no haya sido lineal. Si bien crear una paz duradera y permanente es un proceso que podría tomar décadas e incluso siglos, lo cierto es que fue el diálogo la herramienta clave que permitió empezar a construir esta anhelada paz, junto con el rol protagónico de las organizaciones del mundo civil, que son las que han tendido puentes para que la diversidad, en este caso religiosa, pueda cohabitar en un mismo espacio y así construir tejido social. Escuchar es una habilidad importante, pero vaya que cuesta. Y es que más allá de escuchar, hay que tener ciertos ingredientes para que eso funcione: la empatía, el entendimiento, las ganas reales de querer saber lo que nos están contando. ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta realmente escuchada? Salimos a la calle a hacer esa pregunta y esto es lo que nos contestaron ustedes en Voces Humanas. A mí me hace sentir escuchada, que me miren cuando estoy conversando con alguien. Cuando doy opiniones respecto de algún tema importante y esa opinión tiene buena acogida. La persona que te entienda y empatiza contigo te va a escuchar, te va a entender. Creo que ahí uno se siente escuchado. Sentirse escuchado es sentirse liberado. Si veo y estoy en contacto con alguien y que no me está mirando, pierdo el interés de seguir comunicándome con esa persona. Estar con esa persona, mirándose cara a cara, a los ojos, no sé, a sentir con su cabeza, sus ojos. Y va a compartir quizás ese momento, quizás un problema, una alegría. Rodearse de las personas correctas, que tú sabes que es tu espacio y tu lugar seguro. Hoy en día estar en el teléfono mientras alguien te está hablando es básicamente, mejor te escribo un mensaje, ¿cachai? Bueno, muchas gracias por el consejo, muchas gracias por tu observación. Lo tomaré en cuenta, eso también hace de repente que te puedas sentir escuchado. Es como cruzar quizás a la vereda de la otra persona, en el fondo. Y el valor de eso es que nosotros podamos como no guardarnos nada. Hasta aquí llegamos en este capítulo de Pares Impares. Hemos querido recorrer también algunos desafíos que tenemos por delante, particularmente en estos tiempos en que la política es tan protagonista, pero que además lo va a ser los próximos 4 años, quien sea nuestro próximo presidente o presidenta y su gobierno. Los desafíos del presente son tan grandes y son tan complejos que necesitamos todo. Necesitamos al Estado, necesitamos a los privados, necesitamos a la sociedad civil. Necesitamos que todos estos entes colaboren, tengan propósito común, promuevan el bienestar colectivo. Y eso, que suena muy bien en el papel, es muy difícil de ejecutar porque hay tantas barreras personales que superar. La confianza es algo que además primero hay que darlo para que se convierta en algo real. Es de alguna forma un salto al vacío. Necesitamos poder confiar para que las cosas puedan operar mejor en el futuro y podamos construir realmente una cohesión social y un capital social que nos permita avanzar juntos. Estos son desafíos que a veces suenan intangibles, pero que tienen efectos muy concretos en el desarrollo, en el crecimiento y en la sensación colectiva de que estamos en un lugar donde nos sentimos protegidos, por ejemplo. Es por eso que en este capítulo hemos querido hacer un énfasis tan particular en cada uno de estos elementos que nos permiten tal vez imaginar que esas cosas que nos han dolido durante mucho tiempo tienen una salida y un camino colectivo común, pero también qué se requiere que podamos hacer nosotros a escala humana y a escala colectiva para que eso pueda ocurrir más rápido. Nos vemos pronto en otro capítulo de Pares Impares.
pares impares,